Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en su programa Diálogo Nocturno. Les saluda Leonidas Castro. Un cordial saludo a quienes están en las plataformas digitales, en el @i99 y por supuesto en el 98.9 FM en frecuencia modulada. A todos quienes están a esta hora, a esta hora noche, justamente empezando una jornada más al cierre ya de la jornada informativa, de las novedades que se han registrado en las últimas horas, las expectativas también que hay este día miércoles, ¿no? Esa reunión de la Comunidad Andina de Naciones allá en Lima, Perú. Las cancilleres de Ecuador y de Colombia van a estar allá justamente tratando de dialogar, encontrar una salida a este tema de la tasa arancelaria que aplica Ecuador y esta tasa de seguridad, que aplica Ecuador y los aranceles que aplica el gobierno colombiano a los productos de Ecuador. Sin embargo, también hay que estar pendiente de las novedades que siguen ocurriendo a nivel de país. La lucha contra el crimen organizado, en el primer balance que se hacía de esta semana, casi 1,000 detenidos en los primeros 8 días, decía el día de ayer justamente el informe del ministro del Interior, la Policía Nacional, dando detalles de lo que ha sido este trabajo, la lucha contra el crimen organizado, los fuertes golpes que están dando contra la minería, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, también el decomiso de droga en alta mar, algunos millones de dólares, cientos de millones de dólares que han sido justamente golpeados las economías criminales, decía el gobierno nacional a propósito de las actividades por el toque de queda que lleva adelante la policía y las Fuerzas Armadas en Guayas, en Los Ríos, en El Oro y también en Santo Domingo de los Sáchilas. Algunas de las actividades que se han generado justamente en las últimas horas, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas con los operativos que se siguen realizando. Tenemos a esta hora al abogado Edison Guarango Mariño, él es constitucionalista, y queremos conversar justamente a propósito de la cooperación internacional que está teniendo el Ecuador con el tema de los operativos en nuestro país. Ya veíamos cómo Estados Unidos le ha declarado la guerra al narcoterrorismo, y esta reunión que hubo allá en la Florida, justamente en el Escudo de las Américas, donde estuvo presente el mandatario Daniel Noboa, y el compromiso que hacía el presidente Donald Trump de fijarse más en la región, en América Latina, de combatir las amenazas regionales y también obviamente el tema de las amenazas extranjeras para Estados Unidos, como ha señalado un poco. Pero en esta lucha, justamente, ¿cuán importante es la cooperación internacional? Y queremos preguntarle justamente al abogado Edison Guarango por estar con nosotros, agradecerle, él es constitucionalista. Abogado, gracias y buenas noches, soy Leonidas Castro. Quería consultarle, abogado, justamente lo que se está tratando de hacer a nivel de pedir apoyo internacional, en este caso Estados Unidos, va a servirnos para que justamente hayan todos los mecanismos de esta lucha contra el crimen organizado, y que a propósito Ecuador lo empezó justamente este 15 de marzo con el toque de queda a nivel de las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Sáchilas. Bienvenido, abogado, y buenas noches. Muy buenas noches, estimado Leonidas, un verdadero placer estar en su programa. Gracias. Efectivamente, creo que la pregunta se responde de una manera que la ciudadanía va a entender. ¿Y a qué me refiero con esto? La criminalidad a nivel de Ecuador actualmente, al 2026, se encuentra en niveles récord. ¿Y eso a qué me refiero? Ya ha demostrado el Estado que las fuerzas de seguridad internas a veces son rebasadas, por así decirlo, por la criminalidad, por estos GDOs, por toda esta situación de narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se abren las puertas a una cooperación internacional. Ya lo estamos viendo realmente desde hace, yo diría, un mes atrás con las operaciones conjuntas que realizó Estados Unidos conjuntamente con Ecuador. Realmente los hechos han demostrado más allá que cualquier tipo de palabras. Creo que estamos en una situación en la cual requerimos esto. Y ha venido mucho a cuestionarse este tipo de actividades, porque algunos alegan que se está vulnerando la Constitución porque ya la Constitución prohíbe estas bases extranjeras militares en territorio ecuatoriano y justamente este tema yo lo traté hace unas semanas atrás en el Comercio y pude analizar y les puedo comentar que esto no va en contra de ninguna normativa de carácter constitucional. ¿Y a qué me refiero con esto para no hacer muy largo la historia?
Lo que establece el artículo 5 de la Constitución del Ecuador es que el Ecuador es un territorio de paz. ¿Esto qué implica? Y inmediatamente dice no se podrán establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Pero ¿qué sucede con este tipo de cooperaciones que se están realizando? No tienen ningún tipo de creación de bases internas o permanentes, sino que son cooperaciones eventuales para la seguridad. Y esto está estrechamente relacionado con los acuerdos internacionales que ha firmado o que ha suscrito el Ecuador con Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2023 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador sobre el Estatuto de las Fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Se permite esta colaboración para poder atacar al crimen organizado, al narcotráfico, en la cual se habilita pues a los militares o a ciertos funcionarios de Estados Unidos pues a ejercer ciertas operaciones en conjunto con Ecuador. Entonces estamos dentro de un marco constitucional e internacional vigente. Yo creo que no hay ningún tipo de vulneración, por así decirlo, a la normativa ecuatoriana. Abogado, y también en estas operaciones que están haciendo los militares, se tiene la garantía del trabajo que ellos llevan adelante, porque sin lugar a dudas lo que también se ha planteado es que tengan el respaldo, policías y Fuerzas Armadas. El gobierno se lo ha dado, pero el tema pasa cuando hay esos reclamos de los derechos humanos que reclaman por las acciones justamente que hace la policía, las Fuerzas Armadas, y denuncian algunos excesos. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Hay la garantía y la protección para que los militares y los policías actúen con mano firme, que es lo que le ha pedido el pueblo ecuatoriano al gobierno? La normativa ecuatoriana es clara respecto a cualquier tipo de actuación por parte de militares y policías. De hecho, existe este tema de uso progresivo de la fuerza. Entonces, a ver, no vamos a negar que han existido ciertos desmanes, por así decirlo. Vea, yo estoy aquí para hablar de manera objetiva. Por ejemplo, el tema de los 4 niños de las Malvinas, que la misma Corte Constitucional determinó que fue una desaparición forzada y fueron directamente responsables militares. Pero no por eso podemos satanizar a todos los militares y a todas las policías. Como dice el dicho, los buenos somos más y pues siempre van a haber estos malos elementos que causan este tipo de perjuicio. Aún así, yo creo que el ordenamiento jurídico, y creo que en este punto el presidente Noboa creo que ha dado su respaldo a las fuerzas militares, pero yo creo que hay que mantenerse en un punto objetivo, hacer las cosas bien. Y si se están tratando este tipo de casos, como por ejemplo lo que sucedió con los niños de las Malvinas y la desaparición forzada que fue declarada, responder duramente con el ordenamiento jurídico penal como se está haciendo. Entonces esto es un equilibrio entre respetar el ordenamiento jurídico y obviamente salvaguardar o precautelar la seguridad del país. Entonces yo creo que existe un pleno equilibrio aquí. Nada más hay que, como se dice, cumplir la normativa, que en normativa en el Ecuador abunda, pero muchas de las veces como buenos ecuatorianos no la cumplimos. Estamos conversando con el abogado Edison Guarango Mariño, constitucionalista, quienes nos sintonizan y nos ven también a través de I-99, abogado. Y en esta lucha justamente contra el crimen organizado, más allá de que el presidente ha dicho, pues no, su total respaldo a las Fuerzas Armadas, su lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, aquí es importante señalar de que tenemos un respaldo internacional de Estados Unidos. Hay una oficina del FBI trabajando ya en el Ecuador, y esa información de inteligencia que empezó justamente semanas atrás con ese bombardeo en la zona fronteriza, destruyendo campamentos de grupos narcomilitares, narcoterroristas, justamente es lo que nos va a ayudar. Y cuán importante termina siendo que el FBI tenga justamente ya a sus oficiales trabajando directamente en el Ecuador. No hay ningún inconveniente en aquello, sino más bien se espera que toda esa información de inteligencia fluya y que golpee a los grupos criminales. Sí, efectivamente, yo creo que en el caso del FBI puede haber incluso una cooperación de carácter diplomático-administrativa, por así llamarlo. No es raro que los países tengan representantes de otros, de sus países dentro del territorio vecino, por ejemplo, lo que son lo más clásico, consulados, embajadas. Entonces, estas figuras que se van creando en la actualidad con estos nuevos acuerdos tratan de adaptar al derecho internacional a nuevas realidades. ¿A qué me refiero? Vea, ¿quién se hubiera imaginado que hace 20, 30 años podríamos tener GDOs acá en el Ecuador? Justamente por este cambio de una situación política, social, económica del Ecuador, es que el derecho también tiene que actualizarse a esto. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, las actuaciones que están basadas bajo este acuerdo internacional que le manifestaba la misma Corte Constitucional,
Constitucional dijo, no lo digo yo, lo dijo la Corte. La Corte emitió un dictamen respecto a este tema y estableció que esto no está implicando que haya alguna base permanente militar, no se está actuando de manera, por ejemplo, con un conflicto armado interno o algo por el estilo. Entonces, la Corte mismo determinó que este tratado no vulnera ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, creo que más allá de toda esta discusión jurídica que se puede abrir en este punto, creo que lo importante es que ya tenemos las herramientas jurídicas, utilicémoslas. Estados Unidos es de los países más fuertes a nivel de seguridad, por así decirlo, militar, policial, entre otros aspectos, y creo que nos den este apoyo me parece fundamental para la lucha en contra del narcotráfico, los grupos de delincuencia, me parece importante. Podríamos homologar este tipo de acuerdos justamente en materia de seguridad con países. Tal vez Israel está ocupado en su guerra con Irán junto con Estados Unidos allá y no sé el momento, pero con países de la Unión Europea, Francia, Italia, podríamos aplicar algún tipo de acuerdo marco justamente para que nos den ellos también soporte, porque mucha de la droga que sale de América Latina pues va a Europa. Efectivamente, y le puedo manifestar que ya hay otros tratados un poco más suaves en los suscritos por el Ecuador, como por ejemplo con Colombia, tenemos por el tema de la delincuencia transfronteriza, por así llamarla, e igualmente con Perú. Entonces son un poco más débiles, por así llamarlo, con respecto a lo que se firmó con Estados Unidos, pero creo que el ejemplo Ecuador-Estados Unidos es un perfecto ejemplo para poder abrirnos a otros tipos de países para que nos puedan brindar esta ayuda. Como usted mismo lo comenta, y es algo muy importante, muchas de las toneladas de droga que sale del país termina en territorio europeo, y creo que esa es una de las formas principales para poder atacar este narcotráfico. Entonces, yo me sumo a sus palabras, creo que esta discusión pues nos permite tal vez abrir el abanico de posibilidades para poder conseguir una cooperación internacional, no solo de Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los actores globales. Creo que Ecuador tiene que abrirse, por así llamarlo, al mundo, y poder, si es que necesitamos ayuda, tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, vean, este tema me está rebasando, pidamos ayuda y logremos un acuerdo con otros países. Es un tema mundial, no es un tema local ni regional necesariamente, es un tema mundial, porque hemos visto cómo los carteles de la droga han rebasado incluso hasta los límites de las formas de operar, están cooptando fuerzas militares, policiales, instituciones. En Ecuador también pues se habla mucho de que está cooptada la justicia, que tienen sus vínculos y sus tentáculos. Y en ese sentido le pregunto, abogado, en la parte constitucional hay un decreto de estado de excepción justamente de toque de queda que la Corte Constitucional ya avaló, es decir, el gobierno tiene una herramienta jurídica más para volverla a aplicar a sí mismo, un poco en varias provincias, no a nivel nacional, pero sí focalizado. Es decir, ya hay jurisprudencia para que el presidente Noboa pueda a futuro tomar esta misma acción y pues combatir al crimen. Exactamente. Y a ver, el tema de estados de excepción, creo que la Corte Constitucional lo que más ha desarrollado, yo diría que en los periodos que más ha desarrollado su jurisprudencia ha sido justamente en los periodos del presidente Noboa, porque fue a partir de la entrada del presidente Noboa que se dieron estos constantes declaratorios de estado de excepción. Lo que le puedo decir es que ahorita se declaró la constitucionalidad, pero yo me sumo a uno de los dictámenes de la Corte Constitucional que dio hace meses atrás, y es el hecho de que el estado de excepción, como su nombre mismo lo indica, es de excepción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo lo puedo o lo debo dictar en situaciones excepcionales, en situaciones extraordinarias, obviamente agarrados o amparados en lo que dice la Constitución, pero aquí viene el punto importante. La Corte Constitucional en dictámenes pasados ya le dijo al presidente Noboa, busquemos mecanismos ordinarios para poder atacar esta situación que ya más allá de que ser extraordinaria es algo que se está convirtiendo, para desgracia de todos nosotros, pues en una normalidad. Entonces, ¿eso qué implica? La Corte Constitucional se ha sumado a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que los estados de excepción no pueden ser permanentes porque implica una restricción de derechos bastante importantes. Entonces, ¿eso qué implica? Ya aterrizando a la situación ecuatoriana, creemos mecanismos más normales, por así llamarlo, mecanismos más ordinarios para evitar que tengamos que estar utilizando a cada rato estos estados de excepción. Entonces, recordemos que el estado de excepción, como usted mismo lo indica, tiene una temporalidad, una territorialidad, y eso a veces limita para la actuación que tiene que existir a nivel de territorio ecuatoriano.
Abogado, y allí un poco para profundizar en ese tema, justamente el argumento que había y que lo señalaba en uno de los funcionarios del gobierno era que justamente cuando no hay estos estados de excepción, la policía y las Fuerzas Armadas no tienen esa posibilidad de trabajar esperando que el juez emita el orden de allanamiento y ese orden de allanamiento pasa por un secretario, por un amanuense y resulta que le filtraban la información a quienes los iban a detener en diferentes operativos que se hacían. Es decir, ¿cómo solventamos eso si sabemos que es una situación crítica la que vive el Ecuador? Es un estado de guerra porque hay que reconocerlo. El crimen transnacional pues ha rebasado todo y no solamente en Ecuador, tienen ayuda del extranjero, economía de afuera que entra y eso es una guerra prácticamente del narcotráfico contra los estados de derecho en la región. ¿Cómo afrontamos esto de no normalizar un estado de excepción cuando sabemos que está permeada la justicia, están filtrados los organismos justamente por donde tiene que pasar la información para ejecutar los allanamientos, para ejecutar los golpes contra las bandas y los diferentes delitos que se cometen? Esa es una muy buena pregunta y yo le voy a responder con lo que sucedió meses atrás. Seguramente todos recordaremos que Fito fue capturado acá en territorio ecuatoriano y finalmente fue extraditado. Hubo Que inteligencia de Estados Unidos, dijo Estados Unidos ahora último, que ellos mandaron información a Ecuador. efectivamente, y sin embargo, aquí es algo muy importante. Las normas que actualmente están vigentes permitieron esta captura de Fito. Entonces, a veces la gente dice, pero no hay normas o no hay un ordenamiento jurídico, pero realmente existe y se aplicó. ¿Sabe cuál es el problema de los ecuatorianos? Que realmente tenemos la norma, pero no aplicamos. Entonces, eso es lo ¿Por importante. desconocimiento o por intereses particulares? Efectivamente, y aquí viene el punto importante, porque a la final este es algo muy, muy sensible, por así decirlo. Usted ya lo dijo hace unos minutos atrás, cómo la corrupción ha tocado incluso el sistema judicial, la función judicial lastimosamente y obviamente con honradas excepciones, pues está prácticamente podrida. Y aquí lo estamos viendo con todo este escándalo que existe en el Consejo de la Judicatura e igualmente e indirectamente también en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que nombrar a ciertos funcionarios o altos funcionarios que tienen que ver con la función judicial, como por ejemplo el fiscal general. Ya se ha demostrado y usted podrá ver, hay muchas personas que dicen, vea, el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para absolutamente nada. Entonces, hagamos algo respecto a ello. Ya tenemos ya la salida. Hace unos meses atrás, la Corte Constitucional dio dictamen favorable para que se pueda trasladar ciertas competencias a la Asamblea Nacional para elección de máximas autoridades, y ya no sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que lo haga. Entonces, aquí ya solo depende de por así decirlo, de una decisión política del presidente para llamar a consulta. Entonces, ya existen los mecanismos, tratemos de habilitarlos, existen instituciones que están podridas, tenemos mecanismos de fiscalización, nada más de aplicarlo. Esto es algo bastante importante y creo que vuelvo y me reafirmo en mis palabras anteriores, pues tenemos normas que funcionan, lo que no funciona son las instituciones. Si tenemos la posibilidad de cambiar instituciones, por así llamarlo, políticas, pues hagámoslo. Y creo que aquí, más allá de la conveniencia política, pensemos más en el pueblo y lo que necesitamos nosotros como ciudadanía. Hay disputas a nivel judicial, quienes quieren volver al Consejo de la Judicatura, hay muchos intereses, el Consejo de Participación Ciudadana no hace su trabajo. Abogado, quiero preguntarle constitucionalmente, ¿a dónde va a parar el Ecuador si hay muchos intereses de por medio en diferentes instituciones del Estado? Y una de ellas tiene que ver con el Consejo de Participación, como usted señalaba bien, que designa justamente autoridades de control importantísimas en el país, contralor, fiscal. Es decir, buscar el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo podemos tener confianza como ciudadanos de un sistema que lo hemos visto que ha colapsado y que se ha pedido que incluso que en consulta muchas veces ya se deje por fuera lo que es este poder del Estado que se creó hace algunos años del Consejo de Participación Ciudadana, porque termina siendo un dolor de cabeza para la sociedad y donde se terminan amañando muchos nombramientos de autoridades de control? Justamente, y creo que aquí usted tocó un punto muy importante y es el hecho de la institucionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Usted va a poder ver el ejemplo mismo de Estados Unidos que hemos topado al inicio de esta entrevista. Estados Unidos tiene muchas instituciones que tienen varias décadas de años, si no cientos de años. Tienen una sola constitución que ha sido enmendada, no han sido cambiada. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Y a qué voy con este punto? La ciudadanía o los estadounidenses confían en sus instituciones, por así llamarlo.
llamarlo. Entonces, por ejemplo, ellos están en un problema con algunos tipos de cuestionamientos, por ejemplo, con la Fed, que es el tema de la Reserva Federal. Y aún así, los jueces han determinado, por ejemplo, con el tema de los aranceles forzados de Trump, a pesar de que algunos jueces fueron nombrados por Donald Trump ahí en la Corte Suprema de Justicia, los jueces que nombraron que fueron nombrados por Trump, irónicamente votaron en contra de sus aranceles. ¿A qué voy con esto? Si esto sucediera en Ecuador, el que puso básicamente al juez estaría debiéndole de por vida al mandatario que lo puso. Las instituciones en Estados Unidos son tan fuertes que esto pueden hacerlo porque gozan de plena transparencia e independencia. Entonces, ya trasladando esto a la realidad ecuatoriana, mientras nosotros como ciudadanía no confiemos en las instituciones, podemos hacer un copy-paste de las instituciones estadounidenses y aún así no va a funcionar. Entonces, creo que esto es un trabajo doble. Mejorar las instituciones ya existentes. Vea, si no se puede desaparecer este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo menos hagamos esta transferencia de las funciones de la Asamblea Nacional, reforcemos los controles en materia de corrupción, démosle más blindaje, por ejemplo, a los jueces, como sucedió con el caso de Mauro Godoy, pues que estuvo ahí presionando a los jueces para que salga una sentencia. Entonces, si no protegemos a los buenos, ¿cómo vamos a poder querer ir en contra de los malos? Entonces, este es un problema no solo jurídico, sino también de confianza institucional. Entonces, eso es lo que yo podría aportar en este punto. Justamente, abogado, pero pasa también un poco por tema de personas, es decir, por la moral ciudadana que está venida menos, porque las instituciones están allí, pero están conformadas con personas como usted, como yo, que si realmente no hay una conciencia del servicio, de la labor que tienen que realizar en el sector público, justamente de impartir justicia a los jueces, de cumplir con sus mandantes, los presidentes, los alcaldes, los prefectos, y no estar metidos en problemas totalmente distintos. Creo que pasarán, como dice usted, vendrán muchas leyes, podemos copiar la Constitución de Estados Unidos y no cambiará nada. Pasa por el tema de personas, es decir, el núcleo de la sociedad, la familia, está rota, está partida, no hay esa conciencia, no hay esa moral, no hay esa ética justamente para mucho de lo que se espera en el sector público. Sí, y yo creo que todo esto es como un reflejo, es como que refleja, una acción refleja otra. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un buen núcleo familiar que a uno le inculcan valores, esto se puede ir reflejando a diferentes tipos de núcleos hasta subir a los grandes núcleos, por así decirlo, políticos. Entonces creo que esto es yo diría, un revernos a nosotros mismos también como personas, como familia, obviamente, y también tratar de recuperar la poca institucionalidad que nos queda. Porque vea, a ver, yo le voy a poner un ejemplo clásico de una institucionalidad que hasta cierto punto sí es respetable. Yo le voy a ser muy sincero. La Corte Constitucional es un ente que ha dictado muchas sentencias y muchos de los jueces se han quejado por activismo político, como por ejemplo esto que sonó últimamente, el cambio de identidad de género de menores de edad, de Correcto. adolescentes. Vea, yo puedo criticar ese tema, pero en otros temas la Corte ha actuado con total transparencia. Usted recordará pues que cuando en su momento Noboa quiso saltarse el filtro de la Corte para llamar a Asamblea Constituyente, la Corte le detuvo completamente y esto implica que la Corte hasta cierto punto sí maneja esta independencia y creo que esto pueden aprender los demás poderes. La Corte Constitucional tiene sus fallas, no hay que negar que algunos jueces se manejan con factores ideológicos para fallar en sus sentencias, pero el hecho es que a nivel macro han actuado con una independencia que a mí realmente es digna de respetarse. Entonces yo puedo estar muy en contra de muchos dictámenes de la Corte Constitucional y muchos abogados lo harán, pero hay que reconocer que cuando ha tenido que la Corte pararse duro frente a excesos del poder, pues lo ha hecho. Tendrá sus defectos, están saliendo algunas cosas ahí medio cuestionables acerca de las Claro. amenazas. Yo escuché unas amenazas que estaba sufriendo Enrique Herrería, que es el secretario jurídico de la presidencia, porque le estaban amenazando supuestamente una funcionaria de la Corte que no va a dar paso a un tratado internacional, pero más allá de eso, habría que investigarlo, pero en general la actuación macro de la Corte nos demuestra que, vea, aunque hay poca institucionalidad, aún existe, y creo que es un gran ejemplo para poder tratar y poder abordar las otras funciones del Estado. Abogado, y ya me quedan unos 3 minutitos para antes de finalizar, pero los dictámenes, por ejemplo, con este tema del derecho a la identidad que ponen los menores de 12 a 18 años, es un tema ideológico, pues la ciudadanía, oiga, la mayoría de ecuatorianos lo ha rechazado. Es decir, ¿por qué si son jueces constitucionales, que son, como dicen, la última instancia para decidir las normativas jurídicas que rigen las leyes en un país, por qué llegamos a esos extremos ideológicos que yo se lo digo muy personalmente, es un comentario muy particular, no de la radio, no de Himno 29 ni de Diálogo Nocturno,
Son aberraciones lo que están haciendo. Lo digo porque soy padre de familia, tengo hijas menores de edad. Y no me gustaría pues que mi hija llegue a los 12 años y diga, voy a poner demanda a mi papá porque quiero cambiarme de sexo, quiero ser hombre con que yo nací mujer. Perdóneme pues, eso sería algo aberrante, lo digo sinceramente, abogado. Y yo comparto con usted este criterio más que nada porque, según lo comenté hace unos minutos, pues, vea, la Corte en algunos temas se deja llevar por ideologías. Uno esperaría que la Corte Constitucional... Exacto, exacto. Extremas. Uno esperaría que la Corte Constitucional, por ejemplo, tome casos de personas que realmente la viven el día a día. El juez me falló en la motivación, o sea, casos normales del día a día, y sin embargo la Corte niega estas, por ejemplo, estas acciones extraordinarias de protección porque alega que el caso no tiene relevancia constitucional. Hay muchos abogados que se quejan de este tema y de repente salen este tipo de sentencias que son cuestionables. Y le digo por qué. Hubo un scratching necesario respecto a todos los jueces de la Corte Constitucional. Le voy a ser muy sincero, no fueron todos los jueces, si no estoy mal, votaron 5 a favor y el resto estuvo en contra. Entre ellos, yo leí el voto salvado, que es una especie de crítica que hacen los jueces al dictamen principal. Y, por ejemplo, la jueza Claudia Salgado, si no estoy mal, dijo que, a ver, la norma establece que el cambio de sexos, el cambio de género se puede hacer una sola vez. ¿Y cómo hacemos en los casos donde una persona menor de edad dice que es del otro género y resulta que ya cuando es adulto resulta que no ha sido así? ¿Cómo hacemos ahí? Ya le negamos completamente la facultad de poder volver al género original. Entonces, yo creo que bueno, nos podemos poner a discutir este tema horas de horas, pero a la final, pues, la Corte tiene sus errores y yo le voy a ser muy sincero, este es un gran error que dictó la Corte Constitucional y no lo digo solo yo, lo dicen muchos jueces que votaron en contra, pero a la final, como le manifiesto, vea, más allá de estos temas, pues a nivel político, la Corte, yo le diría que sí ha estado a la altura. Estos temas de agenda progresista, por así llamarlo, pues han estado número uno en la Corte Constitucional, pero a nivel de agenda política en estricto sentido, o en la relación con el Ejecutivo y el Legislativo, pues la Corte ha actuado bien. Por ejemplo, se bajó la Ley de Integridad Pública, que vea, a todas luces era un mamotreto jurídico, cualquier abogado le puede decir eso, básicamente no pasó ni el examen de forma. Entonces yo creo que ahí, vea, la Corte cuando tiene que darle la razón al presidente la ha sabido dar, como por ejemplo en este último estado de excepción, pero cuando no ha tenido que darle la razón, pues no le ha temblado en bajarle la mano literalmente. Abogado Edison Guarango, agradecerle justamente por haber estado con nosotros y solamente señalar, pues no, que ahora que está el doctor Enrique Herrería Bonet, un ex juez constitucional, obviamente las cosas han cambiado y por ello pues se da cuenta también de su trabajo y su mano jurídica en estos temas de lo que tiene que ver con la constitucionalidad. Gracias al abogado Edison Guarango, constitucionalista, por haber estado con nosotros. Que tenga usted una buena noche. Igualmente una buena noche, un gusto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Llegamos hacia la parte luego. final del diario nocturno. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.